Marce. ¿Cómo te vi? Dale. ¿Cuánto no viene hoy? ¿Está en otro grupo? ¿Está en otro grupo? Fue el último partido, ¿no? Sí, el último. ¿Saben que fue coincidencia increíblemente después de todo el entredicho de las otras semanas? Yo dije venir hoy porque mañana era mi cumple y el domingo se me vuelve a San Pedro y me dice, yo juego el viernes. Tuki, genial. Ojalá juegue bien, viste, porque la otra vez jugaron para el orto. ¿Posta? Sí, los rompieron el orto. Bueno, pero la Y que... él jugó mal. A mí me da un poco Yo he grabado goles dedicados. Sí, sí, sí. Antes tenía partido para una trompada, a uno. ¿Todo bien? Tranquilo. ¿Dónde te vas a poner? Si viene en auto, ¡Bueno! ¡Bueno! Sí, va a venir en auto. no, porque viste que ahora que como que te cobran, vienen todos como vienen todos 6-0 más. Bueno, pero sabe que estás vos y no va a... Sí, madre, que se puede este lugar más. Ah, sí, es así, sí, no viene todo auto, me voy a uno de los amigos. La calle. A ver, El auto de chicos. Tuti. A ver. Pero esta le No, eso va a seguir. ¿Y Juan qué onda el fin de pasado? ¿Cuál era Juaco? ¿Eh? ¿Cuál era Juaco? El rubio. ¿Callado? Sí, Ah, rubio, espera, ¿qué estilo? Porque son todos rubios ahora los que ah, entran. sí. Estaba atrás. Sí, no puedo más. Bueno, ¿sabes que lo conozco a Facu Firpo? Rarísimo, ¿qué Ese colección? es rubio también. Y Manso, sí, medio como si fuera, a ver. Sí, más o menos, sí, medio rubiecito. Hay una que parece alemán. Bueno, Juaco es rubio platinado, de ojos claros. Y camino todo así. Estuviera todo grande. Sí, creo que sí. Es que me confundo porque Facu también estuvo la otra vez. Facu Firpo. Sí. ¿Y después cuál es el amigo de Facu? Porque vi que está en la Sí. lista Facu, amigo de Facu, Sí. o el amigo de ese Facu Firpo. Hay uno que juega, es arquero en Guayque. Bueno, el audio lo mandé. ¿A vos te contaron para esto? ¿No tenés? No, porque resulta, ¿sabes cómo es la historia? ¿Sabes cómo es la historia? Mira, justo hoy lo busqué cuando vi lo que hizo. Sí, este de Gualeguay. Ah, bueno, ¿ese quién es? ¿Ese es Este tu amigo? no, este es Facu. Este no es mi amigo. Pará, te cuento cómo es la historia. Bueno, ese es Mi el del amigo- arquero. Ok, mira. Mi amigo es Juaco. ¿Vino acá? Tiene el pelo más largo ahora, o está así. No, está pelado, está más pelado en realidad. Pero se tiene el pelo crecido de pelado. No sé si me explico. Habrá ido a Ah, pues. tengo mucho visto al otro y Fue un a... día que se suspendió uno. Claro, todo el día de la lluvia. Claro, que llovió, que jugaba Argentina. Sí, que jugaba alguien. Jugaba Argentina. ¿Cuándo fue que jugó Argentina? Todo día de semana. No. Ah, sábado. Este no, el anterior. Sí. Este domingo vino un rubio. Que vino a Sábado las que 2. jugamos contra... No, el viernes. Que jugamos contra Uruguay. Ese es Juaco. Rubio platinado. Bueno, y me acuerdo de nada igual. Este es Facu Firpo. Te cuento cómo es. Resulta que es el mejor amigo de uno de los mejores amigos de San Pedro. De allá de mi pueblo. Y un día es amigo de Marcos. Yo me acerco a saludar a Marcos. Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Yo estaba con mi amiga Candy. Y también se puso pálido. Resulta que este Facu Firpo es el ex de mi amiga Candy. Mejor amigo de Marcos. Y ahora, mágicamente labura acá. Terrible la cantidad de veces que me lo crucé y el tipo no me conoce encima. Porque nada.
negro nació en Luna. Yo lo conozco porque es el ex de Candy y el amigo de Marco. Ah, Y ahora labura acá. Mirá vos. ¿Cuántas coincidencias? Cooperativa. No sé qué me diga, no puedo decir otra cosa. Capaz que en tu casa, pero... no. Te grabé, La burrada. la de Vini, que quise hacer de Twitter. Amigo, qué paliza. Menos mal que pude ver el partido. Sí, bueno, ¿qué hacían entrenando? No, cambiamos todo para el miércoles. Ah, Pará, tiré un par de pases. Estás contando la media vuelta. No, la media vuelta no. No fue una media vuelta, fue una vuelta. ¡Tenés cancha! Juguemos. Hace la gloria, ahí va. Fue así, interesante, ¡Bueno! está bien. Buena, todo. Cambio, los dos. No juego. Quedan 15. Ahora sí. ¿Dónde le hacen el cumple mañana? En Escobar. Es una prima de Juan. ¿Relief? En Escobar. Mira, esto la tarde. Después el domingo me voy para San Pablo, hago las prácticas por la mañana y me voy ya termina. Probablemente me vuelvan a ver por acá de civil nomás. Porque yo terminé el módulo que tenía que hacer acá, ya lo terminé y ahora arranco en San Pedro. La semana que viene o la otra arranco acá. Y ya está. Y ahora, o sea, voy a seguir viniendo porque voy a venir a ver a Juan. Sí. O sea, pero vamos a turnar. ¡Nacho! ¡Apoyate! Pero bueno, los fines que venga seguramente sí. Sí.
Porque, o sea, me toca hacer, tengo un problema, primero y principal. Me toca hacer un CV actualizado con todas mis datos. ¿Qué pasa? Yo quería ser médica, pero legalmente todavía no. A mí me falta terminar y que me den la matrícula y eso. O sea, obviamente buscar laburo de médica real no puedo, claro. No puedo, literalmente si le laburo en un lugar totalmente legal. Entonces como que no sé qué podía hacer. Quiero lograr algo que más o menos tenga que ver. Ya, yo quiero algo. ¿Qué hay? No, sí, de salud. Ay. Ah, pero onda de otra cosa. No, qué sé yo, en un negocio, en un... no sé, boludo. No, ni idea. Lo más probable, hay un hospital allá que es privado, que es como muy conocido. Lo más probable es que tire ahí, porque encima la de recursos humanos la conozco, así que... Claro. Pero es haciendo qué mierda, porque de médica no puedo lograr de médica, ¿entendés? Seguramente me pongan como de administrativa, no sé, pero todos esos cosas. Y hay más. No traje hojas, no puedo. Marce tiene. Cualquier laburo administrativo, 8 horas, y me dicen 8 horas porque la mañana tengo que hacer las prácticas. Claro, es un part-time. Claro. Qué pájaro ese. La verdad sí, me da terrible porque me da un poco de Yo cuando vergüenza. tiraba se ve depresión ahora. La tibia dice que tiraba diciendo. Cualquiera, que mierda estoy tirando, por favor, no me llamen. Claro. ¿Sabés que yo una vez tiré? Creo que yo estaba... No estaba acá todavía. Acá no. Cuando conseguí no se llama nada porque me gustó. Pero antes de conseguir acá, había sí, era como una pasantía porque eran 5 horas de administrativa en la UP, en la Universidad de Palermo. Y me acuerdo que me lo mandó una amiga y me dice, boludo, mira, ¿por qué no lo mandás? Y yo dije, bueno, lo mando, pero ojalá no me llamen, ¿viste? Porque la verdad como que me da un poco de paja. Mandé el CD y me llamaron a una entrevista. Ok. Una entrevista una mierda, literalmente yo dije, listo, no me llaman. ¿Qué pasó? Me llamaron. La puta madre, no quería. Era toda pálida, Acabo de ir. mi CD era malísimo. La entrevista me preguntaron cosas re falopa, tipo... me habían hecho una línea del tiempo y la línea se guardaba los 5 momentos más importantes de mi vida. Como que no, y dije cosas re banales, ¿entendés? Porque en ese momento no carrera, me dijo, bueno, no sé, cuando nació mi hermano, cuando me fui a Disney a los 15 años, como que realmente... Y sí, o sea, porque no tenía, ¿entendés? Dije, ahora bueno, podría decir, no sé, cuando me recibí, cosas como más de adulto, ¿no? Pero el año pasado no tenía ningún logro así, ¿viste? Grande. Le pegan a la... Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene en la pierna? No sé, pero llega con un pelotazo. verdad, no hay ningún equipo. Mateo, rápido, dale, Mateo. Diario, no es un trabajo como todos los días. La verdad, Girá, Teo, bajá. ya tuve como que ya se han Dale, puesto el lugar. por contacto, ¿viste? Tipo, no sé. Tengo una amiga que tiene una empresa de distribución, tipo una distribuidora grande, entonces yo... ¿De qué? El juego que todo... Ah, Todas de vida. Es como la empresa más grande que hay en San Pedro. Y ella me dijo, o sea, bueno, si vos querés lograr algo acá, sabés que hay, pero ahora no tengo ni ganas de laburar en una empresa distribuidora. ¡Nacho! Como que sé que si no tengo mi rubro, tengo algún otro laburo, pero no quiero, ¿entendés? Quiero, no sé, lograr un consultorio, así como de de administración. secretaria, claro, secretaria de un médico,
tranqui, hacer algún estudio, ¿viste? Y decir, bueno, no sé. Bueno, cuando yo trabajaba con el oftalmólogo, yo hacía los campos visuales. Una cosa así, ¿entendés? Pero ¿qué pasa? Yo quería volver a laburar con el oftalmólogo. Porque a veces una clínica re grande como que avanzó la banda. Pero ¿qué pasó? El tipo me quiso levantar el último tramo. Y no me copó nada, ¿entendés? Claro. No me copa. ¡Vení, Nacho! Ya está. ¡Nacho! No, yo le dije no más. Es importante. Mujer e hijas, se las conozco. Pero Ya se conoce todo. Se conoce todo. yo te conocí con todo el mundo, ¿entendés? No puedes mandarte una así. Entonces el chabón se pidió la pileta, dijo, bueno, por acá. La que te conozco, o sea, la mujer es la prima de una de mis mejores amigas, ¿entendés? O sea, te conozco a tu hija de toda la vida. Entonces como que esa era una de mis grandes opciones, pero no. Casi no había pasado nada así. Yo tenía pensado, encima, lo peor que fue el año pasado, yo hace 1000 años que no lo veía a él. Yo me decía, nada que ver, flaco, nada que ver. Porque yo tenía re pensado volver a trabajar ahí. Pero bueno, decidió ser un varón y hacer gracioso. No, ¿cómo? No molestaste nada. Está en el piso tu compañero, boludo. ¡Vení, Dani! ¡Dani! ¡Mateo! ¡Venga! ¡Juan! Mora está en Brasil. Sí, podrán tomarse las vacaciones a fines de marzo. Fue con el novio de otro amigo, ¿no? No sé, no le. Creo que sí. ¿Sí? Qué lindo. No. Ah, sí. ¡Mira, Pati! Ahora que pasó el brote ese, bajó el COVID Eso del agua, ¿no? Siempre hay, ¿viste? Sí, pero ahora no, porque había bajado un cambio. Pero cuando fue temporada alta, que estaban todos los argentinos en Brasil. ¿Pero qué onda? Toma, anda, se sabe que no puedes comer la hueá. Sí, pero a veces pasa que la fruta, baja una verdura, por ejemplo. Ah, Y queda ahí, ¿no? claro. Claro, Manzana con agua mineral. claro. Te rompieron el orto con el agua mineral. Solo.
Tira, Lucas. No me matan los partidos de las 11. No me matan los partidos de las 11. Bueno, pero yo estoy contenta, Claro, ¿eh? sabés que no se van a cuidar, importante. No, sí, no puedo. Sí. 6 veces. Sí, creo que lo filmé yo. Sí, estábamos de aquel lado. No sé con quién juega. Pensé que había quedado afuera, que ya no jugaba nada. No, pero esta es una copa nueva. Habían quedado afuera de la copa, pero arrancó otra, la copa, pero otra vez. Porque ya se definieron los dos campeones. El campeón de la copa esa fue junto el de Esteban. Ah, ¿ganaron al final? Sí. Ah, mira. Pues yo vi el partido que fueron a la semifinal, me parece. Claro, No, a la final, jugaban a la final. claro, Claro, que jugaron contra los que le ganaban a Juan. claro. ¿Sabés que me acabo de dar cuenta, boludo? Sí, pero Joder. viste que yo voy a las... Que yo voy a las prácticas estas que hago domingos y feriados. Sí. Y este módulo termina el 3 de abril. ¡Bati! Claro, yo no me acordaba del 3 de abril. ¡Bati! ¿Qué es? El miércoles Claro, claro, te queda. ¡No! que viene. Este domingo y el miércoles que viene. No voy a ir. ¡Durre! Feo, boludo, tapá. ¡Durre! Es que boludo, Yo me voy a cruzar y voy a decir, ¿dónde está? ¿dónde está el que toma la presión acá? Ya. Ya voy a llegar y decir, Valentina. Vengo pedido por la doctora Valentina Ortiz. Va a estar agonizando en su cama Valentina Ortiz. el domingo. Ya, ibuprofenos. Sí, este ibuprofeno 400 a 5 horas. ¿Por qué no tomas el de 600 acá? ¿Por qué no encontré, boludo? ¿Sabes que fui a ¿Dónde, boludo? fui a 2 farmacias? Y no había solamente 400. Y hay veces que te quieren vender uno que es parecido, ¿viste? Sí, después estaba el Tiro libre directo. Ibufem y todas esas mierdas que Claro. no. Yo quiero algo para la gripe. No es un dolor menstrual lo que yo tengo. ¿Qué es mejor, ibuprofeno o para la gripe? Paracetamol. O paracetamol. Creo que paracetamol es más para la cabeza, para el dolor de cabeza, ¿no? Sí, depende Igual de yo cómo le estés. mando ibuprofeno a cualquier cosa. No, depende de cómo estés. O sea, el ibuprofeno es analgésico, antipirético, o sea, para la fiebre, y es antiinflamatorio. Que eso es lo bueno. Si estás muy congestionado la nariz, Claro, después se te va un toque. claro, si estás muy congestionado la nariz es mejor el ibuprofeno. Pero el paracetamol es bastante parecido, pero no es antiinflamatorio. Es como más para el dolor referido. Tipo, si te duele la cabeza, es mejor paracetamol. Pero si estás así con congestión y eso, yo prefiero ibuprofeno siempre. Porque te desinflama todo y estás más tranquilo. Claro. A ver, vamos a sacar pasaje para ir a mi querido San Pedro. Puede ser el pasaje. Re barato, 6.000 y pico. Para el domingo. ¿Cuánto tardás? 3 horas y piquito. El otro día, bueno, ¿cuándo vine? ¿Ayer? Sí. ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? ¿Cuál es? El Mitre, ¿Qué color es? celeste. Claro, el de larga distancia, el Mitre de Claro. larga distancia, no sé cuál es el La Mitre. avenida Las Arañas, liberales. No, es re barato, está bueno. No voy a jugar a nadie, o sea, ya literalmente ya estaba lleno y estaba casi un Bueno, Acá en realidad es.
creo que Claro, uno volvió a enterarme de algo, puede ser que sea porque me pareció por ver imagen, como la carne de la política. ¿Vas a guiar? ¿Qué tal, Arita? ¿A Platense tampoco? Platense sí que va a dar ¿El domingo? Sí, yo voy el domingo. Alvear, Balear, Ah, Lea está fijo ahí. está así, hace toda la tira. Sí, sí, lo vi hace Están hablando de 3 sábados. ¿Pero antes iba vos? Sí, a veces porque él antes había usado. Sí, no, y si no iba a ¿Pero está yendo a dónde fue? Sí, ese fin de no cubrí porque hasta hoy al mediodía no había nada. No, claro, eso hay un viejo. Hay un viejo en el parque dando vuelta al parque, se está retirado y tenía dos cosas. Tenía dos cosas así. Ya resignado. Ya está, pongo los tapones. Ahí va. ¿Sabés que una vez mi hermano tiene sinusitis y una vez leí en ¿Llegaste hasta el final? Sí, pero no vino a ver. ¿Qué te hacía mal eso? no, ya está bueno ponerte 2 ajos haciendo nariz un rato Y te abre todo. terrible, boludo. Le puse los 2 ajos así, le tuve como, no sé, 20 minutos. Como que lo saqué y salí tipo una canilla de moco. No, una afuera, una asquerosidad. Sí, pero está bueno. Está bueno que se entere la gente. Claro, chicos, les aviso. 2 Si ajos alguien en la tiene nariz. sinusitis, no, fuente de TikTok, o sea, no es nada Y pero confirmado, pero confirmate vos. confirmado empíricamente. Y ahora si te pongo 2 ajos. Qué placa está bien. Claro, no. Qué asco. ¿Ves? 6.390. Qué barato. O sea, para hacerlo a la distancia en comparación a lo que sale cualquier bondi que sale arriba de 15. Sí, bueno. O sea, con lo que yo voy y vengo pago un pasaje de un tren. Es medio fiaca. Es medio fiaca porque ¿Te a lleva un veces... QR o algo? Un pasaje. Sí, tienen un QR, igual te escanean el QR. Facu, ¿por dónde entraste? Caminando por ahí. Ah, deja. No vinimos en el auto, no. Ah, sí, ¿y ahora? ¿Cómo haces? ¿Qué? ¿Eh? Dije hasta el final, lo primero que vi. Digo, lo primero que digo. No vinimos en el auto. ¿Y le bajaste Perdón, yo había mangado. lo deprimiste? Lo deprimiste también. Ya era obvio. Que me plata de buena onda, charla conmigo, ¿no? Y él se baja a hacer una calle allá, creo que se le acerca una cuadra. Ya no tenés el punto cuando está él y se queda hasta el final, cagó. Creo que se sube primero el pelo y después vos, ¿no? En el auto. Sí, es así el oro. No se tiene que subir él y después si hay lugar para mí voy yo. Hijo de puta. Es como re gracioso porque ponele, Ale abre el auto y ya está. Sí, Con su mega bolsa. Pero aparte entra con el bolso gigante. Qué chabón. Sí. 3-1, creo. Va con Fede. Me causó mucha gracia el otro día cuando mandaban al grupo el nombre de Podo Pelota. Y aparte el escudo. Es como, viste cuando Pedro Simpson, cuando está medio en pedo, el chabón ese cuando hay problemas técnicos, creo. Ah, no. ¡Se va, Fede!
No, no tiene ni idea. Vale, boludo, el pibe. Juega el pibe, fácil, boludo. Uno con el 10. Bueno, che, falta uno. Paso. La primera, pena. Hacer la próxima, Mate. Fuerte. Ponete la manera. Quédate ahí. Ahí está, ahí está perfecto. Vale el gol. Ah, los mocos que no. 6 minutos. Sí, es real, pasa, pero siempre me pasa. Hay mocos en las orejas. O sea, se puede pasar. Hay un conducto que comunica la garganta con las orejas. Cortá, cortá. Nacho, fuera. Qué golazo. Era un verdadero golazo. Ahí va. Sí, después lo veo. Che, Facu. ¿Juego pelota en qué edición está? Tercera. Le quería mostrar el escudo a ella. Ahí loco. Tan bueno, Facu. Es un tipazo, la verdad. Un pasito para atrás, hace un pasito para atrás. Encima el emoji y la pelota es de ahí, tipo del celular. Es buenísimo. Y aparte me da risa porque hay algunos que vienen a jugar en el equipo ese y capaz que se presentan y me dicen, che, capaz que se todo pelota. Es como que te quieren. Es re difícil decir juego pelota. Entonces capaz que están vengo por juego de pelota. Sí, el femenino, ¿qué onda? ¿No? No arrancó, no arrancará. ¿No? Porque no hubo equipo. Hay poco de equipo. Sí. Pasa que también. Bueno, sí, puede ser en otra sede también, pero pensá que ahora venimos con Red Bull, toda la jornada entera de. Porque antes mandábamos un domingo, no sé, 2 horas de femenino en el medio, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Ah, ya la última vez.
Claro, llegas con toda la jornada de esto y no... Claro, onda, no tenés espacio, porque pensá que el domingo de 2 hasta encima agregamos las 10, porque antes no nos íbamos a las 10, onda de 10 a 11. ¿Cuándo? Antes era hasta las 9, de 9 a 10. Ah, sí, ok. Bueno, y ahora de 2 de la tarde y hasta las 11. No hay chance de... Sí, 9 horas, no más largo, ¿no? Claro. Durísimo esa jornada, durísimo. Más. Creo que todos... Ah, no, sí, el otro día, el anterior, no sé. ¡Sí! No, el día pasado no estuve. El anterior. No estuve por colgado el viernes, ¿sabías? Sí, acá. ¿Te olvidaste? No, Fanny me preguntó cómo... Si yo tenía... Yo le dije que ninguno porque... no, sí, soy pelotuda porque me pasa esto de los prácticas que me olvido de los feriados. El lunes pasado fue feriado. Claro. Bueno, feriado no sé cuándo fue. Sí, el lunes. Claro, yo tengo que hacer domingo y lunes. Yo tenía que hacer domingo y lunes. Entonces dije, bueno, el domingo me voy. El sábado no podía porque tenía que hacer la recibe un amigo. Y el viernes tenía algo de... El viernes para la noche, entonces fue como bueno. Después me acordé que tenía que hacer y podía venir el domingo acá. Y nada, después le mandé tarde Y el domingo se bajó las 2 primeras. ¿Ah, sí? El diluvio. Ah, Ya cómo estaba. no me acuerdo. Lo que pasa es que había llovido toda la noche. Ah, yo dormí todo el día el domingo. No, mentira, ¿qué? No, claro, fui al lugar este porque llovía, Hacer cambio con él. Yo llegué a las 2, ¿viste? Empezamos la jornada, se largó diluvio. Llegamos hasta las 2 aquí. Laguna. Es atractivo seguir. Bajamos las 2 primeras horas y a las 4, sí. A las 4 había como una lagunita, pero vos cuando lo vas pisando y no llueve, se va yendo. Basta, por Dios. Cecilia, tu novia te trae un libro. No, te tomé recién antes de salir. Hasta hace efecto. Cada té, me tomo en la casa. Cada 2 horas. Es que en realidad sí, porque el 800 lo podés tomar... No, el 800 lo podés tomar cada 8. Yo me acuerdo una vez, decía, viste, el 800 se siente igual. Onda, yo tenía dolor de garganta, medio tirando angina, me parece. Entonces tenía un poco de fiebre. Y yo jugaba a River con Copa. Dije, no me puedo perder. Y la un 800, uy, o sea, iba volando. Sí, es fuerte, está bueno. Yo siempre tomo lo máximo. O sea, para tomo un gramo. Yo de ibuprofeno tomo 400 o 600. Yo 600 tomo para el dolor tipo de ovario. Pero así cuando estoy muy oxigenada, no sé qué me duele la cabeza. O sea, hoy fui a jugar al básquet a la tarde un rato, corrí. ¿Vos al básquet? Yo jugué al básquet. ¿Eras deportista? ¿Eras?
Tuve mi adolescencia, fui gran deportista, sí, me jugaba al hockey. Y después en la pandemia, toda la pandemia, 2 años, jugué al básquet. Ahora se paran. Y los 2 años de pandemia jugué al básquet. O sea, sé jugar, no juego bien. Yo no juego bien a ningún deporte, yo, claramente. Por algo se me dedica. Pero bueno, a ver, nada que tenga que ver con cosas físicas. Voy a culpar a mi carrera de que no tengo tiempo para hacer deporte. Claro. Sí. Y decís que habéis jugado bastante fresquito, tipo, la tarde estaría bien, todo ahí, todo nublado. Estaba lindo para correr, para hacer deporte. No, si se pasa, jugamos un ratito, luego tengo que volver. Porque viste cuando sentís que corres y le tenés que hacer pa. Sí, como estás. Me había tomado un ibuprofeno al mediodía. ¿Cada cuánto se puede tomar? El de 8 cada 12, el 800 cada 12 y el 600 cada 8. El 400 cada 4, cada 2 horas. No, cada 4. Porque Ya van restando de la... Claro, si el de 8, bueno, en realidad, no, sí, cada 4. Me parece que un poquito más, porque si el de 8 cada 5. Claro, más o menos. 5 y medio. Ay, vas viendo. No sé cuánto es la... A ver, ¿cuánto es la dosis? ¿Cuánto es la dosis máxima de ibuprofeno? Podemos ayudarte. Yo calculo que sea 800. Por máximo, pues que cada... No. Si es cada 12, claro, 1,5 gramos. La dosis máxima en adultos es 2.400 miligramos por día, o sea, 6 miligramos cada 600 miligramos cada 6 horas o 800 cada... es 6 cada 6 y 8 cada 8. Y a ver, el 400... ¿Cada 8 de los 800? Sí. Sería 2.400. Y de 400... Ahora. cada 6 horas. Mirá vos. Igual es el máximo, el ibuprofeno es el máximo, 800, ¿no? También tiene que hacer la técnica de Los tapones. los tapones. Y aparte viste que capaz que ahora ya no. ¿Ves? No puede volver. Capaz que ahora no estás tirando No María. Sí, Está bueno. Vomita. Ah, bueno, me da.
Un pañuelo lleno, el bolsillo lleno de cosas. Tengo los bolsillos llenos de moco, pero soy asco. ¡Epa! Se desgarra. Tiene sentido. Qué raro que se deje poner el chalequito. Qué raro que se deje poner el chalequito. Yo me acuerdo una vez, sí, la tenía que acostumbrar de chiquito. Yo una vez a una gata que tenía la habíamos castrado y le pusimos eso para que no se agarren los puntos, ¿viste? Quedó así toda dura así y se cayó para el costado onda No puedo moverme. A mi gata le había pasado lo mismo. y después también capaz dice, bueno, voy a quedarme con el coso. Iba así como atrás del piso. ¿Por qué? Sí, medio como arrastrándose Sí. como si fuera por desmayarse. Sí. Me acuerdo que mi gata hacía lo mismo la que tenía antes con eso y cuando le ponía como un metal para sacarlos a pasear, Sí. pero no empezar porque la horca, Claro. el enganche de las patas. Me acuerdo que era automático, se lo ponía y se tiraba como diciendo, no me puedo mover. Claro, Me tenés acá atada. muy pesado esto. Sí. Y ropa jamás. Cuando fue que la operamos, me acuerdo, le pusimos un chalequito, no se dejó, y después le pusimos una media de tipo las medias cancanas, la cortamos como para ver algo más finito, pero si a poner eso como que lo vas a cortar más. Rondo la mierda. Dale, Marco. Voy para. Marco. Voy solo. Dale, Mayer. Tenemos Paco.
Ah, hice con el Mercado Libre. ¿Sí? Chica.